Buenos días, hoy 25 de mayo de 2016, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 20 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que están presentes en este recinto el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos del artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado, informando al Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias para desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día, fue listado el toca 138/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de 15 de febrero de 2016, dictado por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1083/segunda sala/2013, mediante el que se decreta el sobreseimiento del proceso. El Pleno de este tribunal es incompetente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación, atentos a lo siguiente. En fecha 17 de septiembre de 2013, un ciudadano interpuso demanda de nulidad en contra de la resolución emitida en el procedimiento administrativo 385/13-POL, donde se determinó separarlo de su cargo. En su demanda solicitó su reinstalación o, de no ser posible, que se le pagaran ciertas prestaciones en numerario. El proceso fue turnado a la segunda sala de este órgano de control de legalidad el 6 de octubre de 2014. El magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó sentencia donde resolvió el asunto de origen. En dicha sentencia se decretó la nulidad de la resolución impugnada y se reconoció el derecho al pago de ciertas prestaciones. Inconforme con el fallo emitido por el ACUO, el demandante promovió amparo directo en contra de la resolución emitida por el magistrado de la segunda sala. Dicho amparo fue concedido por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, ordenando a la ACUO que modificara algunos de los montos de las prestaciones pecuniarias determinadas. El 4 de mayo de 2015, la segunda sala emitió sentencia en cumplimiento a lo determinado en el juicio de amparo directo administrativo 513/2014. Una vez que la sentencia causó estado, debido a que se interpusieron los medios de impugnación admisibles, el ACUO actuó de conformidad con lo previsto con el artículo 321 del mismo ordenamiento para cerciorarse del cumplimiento de la sentencia. Como es visible a foja 599 del proceso de origen, el actor presentó el escrito el 17 de julio de 2015, donde señaló que estaba satisfecho con el cumplimiento que se había dado a la sentencia y anexó copia de un cheque expedido por el municipio de León, Guanajuato. El 16 de diciembre de 2015, el demandante en el juicio de origen presentó otro escrito ante este tribunal, donde en esencia expresó que no se había dado cabal cumplimiento a la sentencia. Esta promoción fue la que motivó el acuerdo que se impugna en este recurso. De la narración de los hechos que precede se desprende que el presente recurso es notoriamente improcedente, toda vez que en el punto litigioso, en el proceso de origen, es el debido cumplimiento de la sentencia, y esto no es materia del recurso de reclamación, sino que sería el recurso de queja, tal y como lo prevén los artículos 324 a 327 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el cual es resuelto por la propia sala que haya emitido la sentencia para verificar el cumplimiento de la misma.
Es prudente advertir que el acuerdo de sobreseimiento de fecha 15 de febrero de 2016 no tiene sustento jurídico, ya que el sobreseimiento únicamente se da cuando aún no concluye el proceso y en la causa de origen la sentencia ya había causado ejecutoria. Tan es así que el 17 de julio de 2015 la parte actora manifestó su plena conformidad con el cumplimiento de la sentencia. En todo caso, el acuerdo recurrido debió haberse emitido en sentido de tener o no por cumplimentada la sentencia. Sin embargo, no es un acuerdo de sobreseimiento. Por lo narrado, a criterio de esta ponencia, se propone que se declare la incompetencia de este pleno para conocer por vía del recurso de reclamación de la litis planteada. Señores magistrados, se pone a su consideración esta resolución. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto cuarto del orden del día fue listado el TOCA 144/16. Este TOCA es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, parte demandada, en contra de la sentencia dictada el 1 de marzo de 2016 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 1296, segunda sala, 15, mediante la cual se decretó la nulidad del acto impugnado para efectos de que se emitiera uno nuevo. Es pertinente referir los antecedentes de la litis. El 7 de julio de 2015, un ciudadano solicitó al director general de Transporte del Estado de Guanajuato que se le diera continuidad a su trámite para que le fuera otorgada una resolución positiva y eventualmente una concesión por la autoridad competente. En respuesta, el director general de Transporte del Estado expuso, en atención a su escrito, derivado de la revisión y análisis efectuados, no se encontró acto administrativo de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada para ello a su favor, por lo que resulta improcedente acordar de conformidad su pretensión. Hasta aquí la respuesta. Inconforme con lo anterior, el ciudadano afectado demandó la nulidad de la respuesta del director general de Transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. La segunda sala determinó la nulidad del acto combatido para el efecto de que se emitiera otro congruente con lo peticionado, debidamente fundado y motivado, tomando en consideración que la parte demandante adjuntó pruebas suficientes, que no fueron objetadas, de las que se desprenden los derechos a su favor. Ante este panorama, el director general de Transporte del Estado de Guanajuato presentó recurso de reclamación bajo el agravio antes mencionado, el agravio donde la parte recurrente expone que no existe en sus archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie al demandante. A criterio de esta ponencia es inoperante por lo siguiente. El oficio DGT-DG-3452/2015 de fecha 8 de julio de 2015, en él la autoridad sostuvo lo siguiente: derivado de la revisión y análisis efectuados, no se encontró acto administrativo de concesionamiento emitido por la autoridad legalmente facultada para ello, por lo que resulta improcedente su solicitud. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepción que no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esa unidad administrativa de la supuesta resolución administrativa o título de concesionamiento que ampare la prestación del servicio público de transporte a que el actor se refiere. En su sentencia, con relación a la excepción transcrita en el párrafo que antecede, el ACU determinó que la parte actora adjuntó las documentales para demostrar su pretensión y que los documentos señalados cuentan con valor probatorio suficiente, ya que no fueron objetados o vinculados entre sí, dando certeza de derecho. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya argumentó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, es decir, que no existen en sus archivos constancias o títulos de concesión en favor del actor y que fue debidamente contestada por el ACU en su sentencia. De ahí que este agravio, a consideración de esta ponencia, sea inoperante por reiterativo, ya que se insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por el magistrado, sin combatir lo que ha sido expuesto en la sentencia. Aunado a lo anterior, la inoperancia deriva de la errónea percepción que la autoridad tiene de que la resolución que recurre, aunado a lo anterior, la inoperancia deriva de la errónea percepción que la autoridad tiene de la resolución que recurre, ya que contrario a lo que sostiene la parte recurrente, el ACU reconoció que el actor
que el actor sea titular de una concesión, sino que decretó la nulidad para el efecto de que se emitiera una respuesta debidamente fundada y motivada y en congruencia con lo peticionado, tomando en consideración que las probanzas vertidas en el juicio de origen se acreditaba el derecho para la realización del trámite respectivo. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por el acuo. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 144/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto quinto del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, compañera magistrada, magistrado, señor secretario. El TOCA 139/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1345/14 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Previo al análisis del agravio hecho valer por los recurrentes, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante resolución de jurisdicción voluntaria de información testimonial ad perpetuam recaída en el expediente C-805-12 del Juzgado Primero Civil de Irapuato, Guanajuato, se adjudicó un inmueble de la citada ciudad a la actora. Asimismo, se ordenó la protocolización correspondiente y su inscripción en el registro público de la propiedad. En auto de fecha 10 de septiembre de 2014, recaído en el citado expediente, se acordó que es improcedente la solicitud de girar oficio a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios en atención a que los actos que deriven para la protocolización de la resolución dictada en ese expediente corresponden al notario autorizado para ello. En contra de este auto, la parte actora promovió recurso de apelación radicado con el número 592/14 ante la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia. En la resolución recaída en la citada apelación, se confirmó el auto recurrido porque la parte actora no acreditó la negativa de la Dirección de Impuestos Inmobiliarios mediante documental idónea para ello. Sin embargo, señaló que no existe impedimento legal alguno para que el juzgado civil de partido realice la inscripción forzosa ante la dirección demandada, dado que ello constituía la consecuencia legal de lo resuelto en las diligencias de jurisdicción voluntaria. El notario público número 64 de Irapuato, Guanajuato, solicitó el pase traslativo de traslación de dominio a la Dirección de Impuestos Inmobiliarios. En el oficio impugnado, la demandada negó la citada solicitud con base en diverso oficio impugnado emitido por la Directora General de Ordenamiento Territorial, en el cual se señaló que el predio en el cual se pretende la traslación de dominio fue destinado como andador en la aprobación de la traza del fraccionamiento U.H. Laboratorio. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó los oficios de referencia. El magistrado de la primera sala de este tribunal, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad porque en la presente instancia no puede modificarse ni revocarse lo sentenciado por la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues dicha resolución no fue impugnada mediante la vía adecuada en el momento procesal oportuno y causó ejecutoria. En consecuencia, existe cosa juzgada refleja o indirecta con relación a las pretensiones que la parte actora estableció, tanto en el TOCA 592/14 como en su escrito de demanda en el presente proceso. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio identificado como primero, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es fundado porque efectivamente de las tesis que se citan se deduce que no se actualiza la figura de cosa juzgada en una resolución emitida en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Sin embargo, es inoperante el agravio objeto de estudio porque en términos de los artículos 2 y 82 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 1, 2, 3 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, primero fracción segunda, 249 y 250 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, las salas de este tribunal carecen de competencia para anular una resolución emitida en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, como las recaídas en el expediente C-805-12 y el TOCA número 592/14. En este contexto, resulta ocioso revocar la sentencia recurrida si la sala acuo, de cualquier modo, no puede revocar las resoluciones recaídas al expediente y al TOCA señalados, por lo cual seguirán surtiendo efectos.
De ahí lo inoperante del agravio expuesto por la autoridad recurrente. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio único, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 139, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto sexto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 140, diagonal 16, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1430, diagonal 15, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa. El magistrado de la cuarta sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El primer argumento del agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. La sentencia recurrida se basó en la jurisprudencia con el rubro siguiente, cito textualmente: tipicidad. El principio relativo normalmente referido a la materia penal es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas, cierro la cita, de la cual se desprende que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la conducta realizada por el sujeto a procedimiento debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida. Ahora bien, el artículo 9, fracción 16 del Reglamento Interior del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, señala que los titulares de los órganos desconcentrados tendrán la facultad de proporcionar la información que les sea requerida al interior del ISAPEG conforme a la normatividad conducente. En este contexto, tenemos que, conforme a la jurisprudencia invocada, para que se configure la transgresión al artículo 9, fracción 16 del reglamento antes señalado, debe invocarse la normatividad que señala la forma de proporcionar la información requerida. En consecuencia, si en la resolución impugnada en el proceso de origen no se citó la normatividad que señala la forma de proporcionar la información requerida, no quedó acreditada la transgresión al artículo 9, fracción 16 del multicitado reglamento, y resulta ilegal configurar la transgresión a dicho artículo en base a una interpretación teleológica del mismo. De ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El segundo argumento del agravio primero, a consideración de este pleno, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque el acta de la reunión carece de firmas o rúbricas y el listado de asistencia carece de algún encabezado o leyenda del que se pueda desprender en el evento en el que fueron recabadas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el recurrente se limitó a manifestar que del acta de reunión y de la lista de asistencia se desprende que se llegaron a acuerdos que imponían la obligación del actor de remitir las cédulas de evaluación, sin refutar el razonamiento de que no quedó acreditado que el actor haya conocido la citada acta de reunión. De ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. El segundo agravio, a criterio de este tribunal en pleno, es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones. Es fundado porque efectivamente en el acuerdo de erradicación no se señaló que el actor hubiera tenido participación en el contrato de prestación del servicio integral de adquisición, abasto, almacenamiento, distribución, administración y dispensación de medicamentos y material de curación para la zona norte del estado de Guanajuato. Sin embargo, es inoperante porque subsiste el razonamiento de la sentencia recurrida de que la autoridad responsable omitió citar la normatividad que preveía las formalidades con las cuales el actor debía enviar la información solicitada. Este razonamiento es suficiente para anular la resolución impugnada en el proceso de origen, por lo cual la procedencia del agravio objeto de estudio ningún beneficio trae a la parte recurrente, de ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado e inoperante del agravio primero e inoperante del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 140, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto séptimo del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 146, diagonal 16, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1566, diagonal 15, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente.
En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la propuesta y aprobación de la terna de juez administrativo municipal y su consecuente destitución de dicho cargo. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en el considerando quinto de la sentencia recurrida, decretó la nulidad total de los actos impugnados. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer 3 agravios. El primer argumento del agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones. La jurisprudencia consignada en este argumento señala que un acto reclamado causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace precisamente la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. En este contexto, tenemos que el interés jurídico de la actora deriva de los artículos 126, 250 y 252 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que prevén que los jueces administrativos municipales únicamente pueden ser removidos cuando incurran en alguna responsabilidad administrativa. Dentro de este marco legal, tenemos que el interés jurídico de la actora en el proceso de origen deriva, como se señala en la sentencia recurrida, del hecho de que ocupaba el cargo de juez administrativo municipal. Por ello, es de considerarse que en el proceso de origen se configuró la definición de interés jurídico señalada en la jurisprudencia invocada por la parte recurrente, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El segundo argumento del agravio primero, a consideración de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. La tesis invocada en este argumento consigna que el nombramiento de un servidor público no puede considerarse prorrogado legalmente, conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, porque las normas de esta que regulan la duración de las relaciones laborales de los obreros en general no son aplicables a los servidores públicos en razón de que sus nombramientos se encuentran regidos por lo que establece la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, e inclusive para los jueces. La limitación de su permanencia en el servicio se encuentra prevista en el artículo 42 de la Constitución Política Estatal. En este contexto, tenemos que en el caso del Estado de Guanajuato, los artículos 126, 250 y 252 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato prevén que los jueces administrativos municipales únicamente pueden ser removidos mediante el procedimiento de responsabilidad administrativa, y en el Estado no existe ninguna norma que limite la permanencia de los citados jueces. En atención a lo anterior, no se actualiza lo previsto por la tesis invocada por las autoridades, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El tercer argumento del agravio primero, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. La citada tesis en este argumento expresa que el acto de nombramiento o de investidura para un cargo público condiciona la aplicación a un caso individual de las disposiciones legales preexistentes que fijan en forma abstracta e impersonal los derechos y obligaciones que corresponden a los titulares de los diversos órganos del poder público. En este contexto, tenemos que la Sala acúa, al fundamentar la sentencia recurrida en los artículos 126, 250 y 252 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, está aplicando las normas existentes respecto a los derechos y obligaciones de la actora en su calidad de juez administrativo municipal, por lo cual se ajustó a la tesis en comento, de ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El primer argumento del agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. El artículo 252 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato señala que los jueces administrativos municipales serán nombrados por el ayuntamiento de entre la terna que presenta el presidente municipal, y que una vez nombrados únicamente podrán ser removidos en los términos del artículo 126 de esa ley, el cual prevé la remoción por responsabilidad administrativa. Ahora bien, la jurisprudencia invocada en el agravio tercero expresa que la Constitución o las leyes pueden prever que algunos nombramientos o remociones de empleados de la Unión por parte del presidente de la República tienen una formalidad particular. Dentro de este marco normativo, tenemos que la jurisprudencia en comento apoya el señalamiento del artículo 252 de la Ley Orgánica Municipal de que los jueces administrativos municipales únicamente pueden ser removidos por responsabilidad administrativa. En este contexto, tenemos que el hecho de que el artículo 252 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establezca que los jueces administrativos municipales únicamente pueden ser removidos por responsabilidad administrativa, se deduce que hace alusión al ayuntamiento y al presidente municipal en forma abstracta, sin referirse a las personas físicas que ejercen la titularidad de dichos cargos. En consecuencia,
tenemos que la sentencia recurrida no limita las facultades de las autoridades demandadas, toda vez que fueron ejercidas al nombrar el ayuntamiento a la actora como juez administrativo municipal de entre la terna que presentó el presidente municipal. De ahí lo infundado los argumentos objeto de estudio. El segundo argumento del agravio segundo, a juicio de este pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque es falso que el nombramiento de la actora tiene la vigencia que señala el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, porque el precepto citado se refiere exclusivamente al tiempo que los ayuntamientos municipales durarán en funciones, sin que dicho precepto legal establezca que tal vigencia será extensiva a los jueces administrativos municipales. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los recurrentes se limitaron a repetir lo expuesto en su contestación de la demanda, sin refutar el razonamiento de la sentencia recurrida que desvirtúa la aseveración de la autoridad. De ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios primero y tercero e infundado e inoperante del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 146/16. Si están ustedes a favor de la misma o de la misma resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto octavo del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias. Buenos días, compañeros magistrados, señor secretario general. Procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta tercera sala. Primeramente, en cumplimiento a la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 16º Circuito, esta tercera sala expone el proyecto de resolución relativo al TOCA 553/15, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de fecha 16 de julio de 2015, dictado por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 897/15, en el que tuvo por no presentada la demanda. Como antecedentes del caso se relatan los siguientes. El ahora recurrente promovió proceso administrativo en contra del acto contenido en un recibo expedido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao. Mediante auto de fecha 19 de junio de 2015, la primera sala, a la que por turno le correspondió conocer del asunto, requirió al promovente para que completara su demanda, señalando la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado y lo apercibió contenerlo por no presentando la demanda si no cumplía el requerimiento. En proveído de fecha 16 de julio de 2015, la sala tuvo al promovente por no dando cumplimiento al requerimiento que le formuló, razón por la cual tuvo por no presentada la demanda. Sustancialmente, el ahora recurrente alega que su escrito de demanda sí cumple con el requisito de señalar la fecha en la que se le notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado, porque al narrar los hechos manifestó que lo recibió en su domicilio el 13 de mayo de 2015, razón por la cual afirma que no le corresponde soportar la consecuencia de tener por no presentada su demanda. Tal planteamiento es fundado. De conformidad con los artículos 265 y 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en la demanda presentada deberá manifestarse la fecha de la notificación del acuerdo impugnado o en la que se haya ostentado saber del mismo. Es decir, se prevé la regulación del ejercicio de la acción de nulidad, partiendo del conocimiento del particular del acto o resolución impugnados, que puede ser por vía notificación en los casos en que así proceda o por manifestación de la fecha de conocimiento de su contenido o ejecución. En el caso que se analiza, la acción de nulidad se ejerció en contra del recibo de pago del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao a nombre de la hora recurrente, del cual, a decir del propio particular, tuvo conocimiento el día 13 de mayo de 2015 al haber recibido dicho documento en el domicilio que refiere en su demanda. Ahora bien, el hecho de que el promovente no hubiera hecho mención de manera expresa y en el orden establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa sobre la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado, no significaba que la demanda resultara ambigua o incompleta, pues lo relevante es que en el apartado de hechos estableció que el requerimiento de cobro fue recibido en su domicilio el 13 de mayo de 2015, por lo que resultaba innecesario el requerimiento para que manifestara la fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del acto impugnado. Pues al momento de recibir el documento que se hace sabedor del acto impugnado, con lo que se encontraba satisfecho dicho requisito para poder verificar la oportunidad de la demanda.
Lo anterior guarda congruencia y se corrobora con lo establecido en el citado código, que exige la fecha de su notificación o en la que se haya ostentado saber del mismo, pues resulta incuestionable que al momento de haber recibido el documento donde conste el acto impugnado es cuando se hizo sabedor de su existencia, motivo por el cual no podía exigirse al inconforme que hiciera referencia a dicha situación mediante escrito aclaratorio y como consecuencia de su incumplimiento tener por no presentada la demanda de nulidad. Por tanto, a criterio de esta ponencia y de conformidad con la ejecutoria que se cumplimenta, lo procedente es revocar el acuerdo recurrido para efecto de que la primera sala emite un nuevo auto en el que, considerando que el actor manifestó en su demanda haber tenido conocimiento del acto impugnado el 13 de mayo de 2015, provea sobre la admisión de la demanda. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 553, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 9 del orden del día. A continuación, se somete a consideración el proyecto de resolución relativo al TOCA 114, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1262, diagonal 15, en contra de la sentencia de fecha 15 de febrero de 2016, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. Para mayor claridad del problema jurídico planteado, a continuación se relatarán los antecedentes del caso. En el proceso administrativo de origen se controvirtió la legalidad de la resolución dictada por el director de responsabilidades e inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en la que se determinó la responsabilidad administrativa de la actora por haber remitido extemporáneamente a la Coordinación de Servicios Médicos Subrogados del Instituto de Salud Pública del Estado las cédulas de evaluación correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2014, sobre los servicios que una persona moral presta al referido instituto. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad de la resolución impugnada ante su indebida fundamentación y motivación, pues la Sala consideró que la autoridad demandada apreció incorrectamente los hechos, con base en los cuales tuvo por acreditado que la actora remitió de manera extemporánea las cédulas de evaluación. En su expresión de agravios, la autoridad ahora recurrente, oralmente sostiene que, contrario a lo resuelto por la Sala, la actora sí tenía conocimiento de la obligación de remitir las cédulas de evaluación dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al mes evaluado, por el solo hecho de haber remitido las cédulas correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo a la autoridad correspondiente. Es decir, si la actora no hubiera conocido la citada obligación, no habría remitido ninguna cédula de evaluación. El planteamiento anterior es infundado. Lo anterior es así, en principio, porque del análisis a las constancias que integran el procedimiento administrativo se desprende que la conducta reprochada a la actora consistió en que remitió de manera extemporánea las cédulas de evaluación de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2014 a la Coordinación de Servicios Médicos Subrogados, pues según lo acordado en el acta de reunión de fecha 24 de octubre de 2013, debió enviarlas dentro de los primeros 5 días hábiles del mes evaluado. Habida cuenta los términos en que se realizó la imputación a la actora para determinar que éste incurrió en responsabilidad administrativa, debía acreditarse que en la citada reunión recibió la indicación de remitir las cédulas en el referido plazo. Sin embargo, la autoridad concluyó que la actora conocía la obligación, cuyo cumplimiento extemporáneo le reprochó, con base en el acta de la reunión, así como en las listas de asistencia, pero en ningún momento apoyó su afirmación en el hecho de que la mera remisión de las cédulas significaba que la actora tenía conocimiento de la obligación, como ahora lo hace valer en el recurso. Ahora bien, de acuerdo al sistema de distribución de cargas probatorias que se establece en la Ley de Responsabilidades Administrativas, la presunción juris tantum de no responsabilidad administrativa del servidor público debe desvirtuarse fehacientemente por parte de la autoridad inquisitoria y no con base en inferencias. Sin embargo, en el caso que se analiza, no se desvirtuó dicha presunción, dado que en el procedimiento de responsabilidad administrativa no se demostró fehacientemente que la actora haya tenido conocimiento de la obligación indicada en la reunión de fecha 24 de octubre de 2013. Por tanto, la resolución impugnada en el proceso de origen sí actualiza el supuesto previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, como acertadamente resolvió la Sala. Así pues,
Como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 114, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Muchas gracias. Por último, se presenta el proyecto de resolución relativo al TOCA 141, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1375, diagonal 14, en contra de la sentencia de fecha 26 de febrero de 2016, dictada por el magistrado de la primera sala. A manera de preámbulo, es pertinente referir lo siguiente. Mediante oficio de fecha 23 de junio de 2014, el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado determinó que el actor se apartó de sus obligaciones y responsabilidades como médico general adscrito al Instituto de Salud Pública y que debía requerírsele el pago de cierto numerario o, en su defecto, el reintegro del material biológico siniestrado, conforme al artículo 11, fracción 21ª de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Por escrito presentado el 2 de julio de 2014, el actor realizó diversas manifestaciones tendentes a refutar la determinación asumida en el citado oficio de fecha 23 de junio. En respuesta a lo anterior, el 10 de julio de 2014, el Coordinador de Asuntos Jurídicos emitió el acto impugnado en el proceso de origen, en el cual señaló que los argumentos expresados por el actor no modificaban la determinación contenida en el oficio de fecha 23 de junio de 2014. Al dictar la sentencia recurrida, el magistrado de la primera sala desestimó la excepción de incompetencia planteada por la autoridad demandada. Declaró infundada la causa de improcedencia que la autoridad hizo valer en torno al consentimiento tácito del actor, decretó la nulidad total del acto impugnado ante la insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad que lo emitió y tuvo por satisfecha la pretensión de reconocimiento de derechos. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente señala que, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro, y la cito, competencia laboral, corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje conocer de la demanda interpuesta por un trabajador en contra del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Fin de la cita. El Instituto de Salud Pública del Estado es un organismo público descentralizado sujeto al régimen del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y no al apartado B, como sostuvo la sala. Refiere que este tribunal solo tiene competencia para conocer de asuntos relacionados con los servidores públicos, excluido del régimen de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos. Tales argumentos son infundados. Conforme a lo previsto en los artículos 20, fracción 3ª de la Ley Orgánica de este tribunal, 2 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, 122 de la Constitución Política para el Estado y 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, este tribunal es competente para conocer de los actos definitivos dictados con fundamento en la Ley de Responsabilidades Administrativas en contra de servidores públicos de los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal. Ahora bien, dado que en el proceso de origen se controvirtió la legalidad del acto mediante el cual el Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado confirmó su determinación de imponer una sanción al actor como servidor público adscrito al Instituto de Salud Pública y requerirle el pago de cierto numerario a fin de resarcir el daño que ocasionó su conducta, esto último con sustento en la Ley de Responsabilidades Administrativas, entonces se actualiza el supuesto previsto en el artículo 20, fracción 3ª de la Ley Orgánica de este tribunal. En este orden de ideas, es evidente que la naturaleza de la relación entre el actor y el Instituto de Salud Pública no define la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto planteado, sino la naturaleza del propio acto impugnado, mediante el cual confirmó el diverso acto contenido en el oficio de fecha 23 de junio de 2014, que, como ya se señaló, fue dictado con fundamento en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Por otro lado, la autoridad recurrente sostiene que la sala desestimó incorrectamente la causa de improcedencia que planteó relacionada con el consentimiento tácito del actor, pues confunde las fechas en las que el actor asevera haber tenido conocimiento del acto impugnado, ya que conforme a lo manifestado en la demanda, desde el 23 de junio de 2014 tuvo conocimiento de las sanciones impuestas, confesión que dice no fue ponderada en la sentencia. También señala la autoridad disconforme que el actor solo realizó simples manifestaciones que no constituyen una impugnación y por ello considera que es incongruente el razonamiento de la sala
en el sentido de que el oficio de fecha 23 de junio de 2014 no determinó en forma definitiva la responsabilidad del actor. Finalmente, la autoridad recurrente aduce que el acto impugnado no constituye una resolución que haya recaído a un medio de impugnación, pues únicamente fue emitido para dar respuesta a lo solicitado por el actor en términos del artículo 8 de la Constitución Federal. Los disentimientos anteriores también son infundados. De acuerdo con la fracción cuarta del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el proceso administrativo es improcedente contra actos respecto de los cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, entendido que se da este último únicamente cuando no se promovió el proceso administrativo ante el tribunal o los juzgados en los plazos que señala dicho código. En ese tenor, en el caso no existe consentimiento tácito porque el proceso administrativo en contra del acto expresamente impugnado por el demandante, es decir, el contenido en el oficio de fecha 10 de julio de 2014, se promovió dentro del plazo de 30 días previsto en el primer párrafo del artículo 263 del Código de la Materia. Esto es, para efectos de la procedencia del proceso, es irrelevante determinar en qué momento se impuso al actor la obligación de pagar el importe mencionado o bien el reintegro del material biológico siniestrado, pues se insiste, el acto expresamente impugnado por el actor es aquel mediante el cual se confirmó la decisión plasmada en el oficio de fecha 23 de junio de 2014 y le requirió el cumplimiento de esa obligación. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios expresados por la autoridad inconforme, a criterio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 141/16. Si están ustedes de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 11º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, señores magistrados, señor secretario. Inicio mis ponencias con el TOCA 125/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte actora contra la sentencia del 30 de enero de 2015, dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 448/14 y sus acumulados de la primera sala 449, 450, 452, 456, 457 y 458, todos del 2014, y los acumulados de la tercera sala 451, 453, 454 y 455, todos del 2014, así como de la cuarta sala 459 y 460 del 2014. Y en particular la resolución dictada el 6 de mayo del 2006 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito, dentro de los autos del amparo, directo administrativo número 561/2015, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Así, por escrito recibido en la Secretaría General de Acuerdo de este tribunal, el 25 de febrero del 2015 se promovió recurso de reclamación por la parte actora en contra de actos de la primera sala de este órgano jurisdiccional. Por auto de 5 de marzo de 2015 se tuvo por admitido el recurso designándose como ponente la magistrada de la tercera sala y se ordenó dar vista a la contraparte para que manifestara lo que a su interés conviniere. Por acuerdo del 16 de abril de 2015 se tuvo a la parte demandada por no desahogando la vista concedida, ordenándose remitir los autos originales del presente TOCA a la magistrada de la tercera sala. Por acuerdo de pleno del 25 de junio de 2015 se reasignó nuevo ponente, por lo que ordenó remitir los autos originales del presente TOCA al magistrado de la cuarta sala. El 15 de julio de 2015 este pleno dictó resolución en el presente TOCA 125/15, en el que confirmó la sentencia recurrida en la que el magistrado de la primera sala de este tribunal sobreseyó el proceso administrativo principal por falta de interés jurídico de la parte actora. Al no estar de acuerdo con lo anterior, la parte actora del proceso administrativo principal promovió demanda de amparo directo, en la que correspondió conocer por razón del turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito. El 6 de mayo del 2015, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito resolvió conceder el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte actora, determinando en el resolutivo único lo siguiente, cito: la justicia de la Unión ampara y protege a la promovente contra la sentencia pronunciada el 15 de junio de 2015 por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, consistente en el recurso de reclamación 125/15. El amparo se concede en los términos del considerado quinto para los efectos indicados en el diverso sexto de esta ejecutoria.
Fin de la cita. En el puntual acatamiento al fallo del segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito, esta ponencia proyecta a este pleno dejar insubsistente la resolución de fecha 15 de julio de 2015 y proceda a su cumplimiento en términos del mismo. Así pues, basados en los argumentos del Tribunal de Amparo, esta ponencia proyecta a este pleno dictar la presente resolución en la que reitera que no le asiste la razón a la parte recurrente cuando argumenta en el agravio primero y en la primera parte del agravio segundo que los asuntos sobre negativa ficta, las salas de este tribunal se encuentran imposibilitadas jurídicamente para decretar el sobreseimiento respecto a la negativa expresa formulada en la contestación de demanda. Se afirma lo anterior porque si bien es cierto que cuando la administración pública no da respuesta a la solicitud de un gobernado en el plazo legal, ello legitima al particular para interponer su demanda ante ese tribunal por negativa ficta. No menos verdad es que dicha figura jurídica no es constitutiva de derechos, ni puede pasar por encima del orden público, que es fundamento de las causas de improcedencia, pues sus efectos son procesales y tienen como finalidad la apertura del proceso administrativo, por lo cual es perfectamente posible sobreseer en un proceso que tuvo como origen una negativa ficta. Por su naturaleza, la negativa ficta no constituye derechos sustantivos ni es una excepción a los presupuestos procesales del juicio contencioso. Por ello, si el promovente, aun y cuando esté legitimado para promover el proceso, carece de interés jurídico, no puede tenerse por subsanado este requisito, pues de lo contrario se pasaría por alto el orden público que está inmerso en dichos presupuestos procesales y se convertiría a los procesos promovidos contra negativas fictas en un atajo para que, burlando todos los obstáculos procesales, se obtengan resoluciones favorables, aun a pesar de que los mismos sean manifiestamente improcedentes. En este orden de ideas, la circunstancia de que en la especie los actores se encontraron legitimados para promover el proceso administrativo en contra de la negativa ficta que recayó a sus respectivas peticiones y este tribunal haya admitido sus demandas, no implica que se hubiera tenido por reconocido el interés jurídico para todos los efectos legales del proceso, por el simple motivo de haber intentado la acción administrativa. Por ello, no releva al juzgador para analizar su cumplimiento al dictar la sentencia, previo al estudio de la cuestión de fondo de la litis, de ahí lo infundado del agravio primero y de la primera parte del agravio segundo, sin que sea óbice a todo lo antes expuesto que la recurrente en su escrito del recurso de reclamación haya apoyado su alegación en la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente. Negativa ficta, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede apoyarse en causas de improcedencia para resolverla, pues la recurrente interpreta incorrectamente la cuestión relativa a que el tribunal no puede apoyarse en situaciones de improcedencia para resolver. Ello en virtud de que, según se desprende de la jurisprudencia transcrita, el tribunal al momento de emitir su sentencia, tratándose de una negativa ficta, no puede resolver basándose en cuestiones de improcedencia, sino que debe analizar los argumentos de fondo. Sin embargo, tal situación no conlleva a que el juzgador no pueda hacer valer cuestiones procesales en tratándose de la tramitación o desahogo de la instancia del proceso administrativo. O sea, que lo que no puede hacer el tribunal es basarse en argumentos de la autoridad referente a cuestiones de improcedencia de la petición, pero no a cuestiones procesales dentro del juicio de nulidad. De ahí que nada impide que el juzgador pueda resolver basándose en cuestiones de improcedencia del proceso administrativo, como sería la falta de interés jurídico de los promoventes, tal como aconteció en la especie. En este mismo sentido, se ha pronunciado el 17º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo 21-2010, así como el segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 17º Circuito al resolver la revisión 12/2008. Por la improcedencia a que se refiere dichas tesis, es la que pudiera actualizarse en sede administrativa, pero no las causas de improcedencia del juicio de nulidad, que en términos de la Ley Federal de Procedimiento y Contencioso Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe analizar oficiosamente. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia cuyo rubro señala negativa ficta. La autoridad al contestar la demanda de nulidad no puede plantear aspectos procesales para sustentar su resolución. Cabe señalar que en las resoluciones referidas no se llevó a cabo la interpretación de la figura de la negativa ficta contemplada en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual está regulada en términos esencialmente iguales que en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado y los municipios de Guanajuato, por lo que sin lugar a dudas es posible aplicar esos argumentos por analogía al caso en estudio. El interés jurídico es diferente al interés legítimo para efectos de la procedencia del proceso administrativo, pues mientras el primero requiere que se acredite la
afectación a un interés subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados. En este contexto, el argumento del recurrente, contenido en la segunda parte del agravio que nos ocupa, consistente en que sí acredita el interés jurídico de los demandantes en virtud de que el cambio en el nombre de la comunidad constituye una variación a su domicilio a juicio de esta ponencia, resulta infundado, pues si bien es cierto, el cambio en el nombre de la comunidad puede ocasionar una afectación a los habitantes de esta. Sin embargo, es oportuno destacar que no toda la afectación a una persona merece el calificativo de interés jurídico, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ello a través de una o varias de sus normas. En ese sentido, si los actores no precisaron dentro de la secuela procesal cuál es la norma legal vulnerada por la supuesta variación a su domicilio, entonces es claro que no demuestran tener un derecho subjetivo jurídicamente tutelado por el ordenamiento legal. En virtud de lo anterior, se encuentra pegado a derecho la determinación del magistrado resolutor de sobreseer en el proceso administrativo principal por falta de interés jurídico de la parte actora. Así las cosas, ante lo infundado de los dos agravios hechos valer por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 125/15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo con el TOCA 565/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 15 de junio del 2015, en la parte en la que la magistrada de la tercera sala de este tribunal negó la suspensión solicitada en el proceso administrativo número 867/15. Previo a dar cumplimiento al fallo federal, este cuerpo colegiado considera necesario hacer una reseña de los antecedentes que se desprende del expediente 867/tercera sala/15 para comprender mejor el asunto que nos ocupa. En el proceso administrativo principal, el actor acudió ante ese tribunal a demandar la nulidad de los siguientes actos. Cito textualmente: sus ilegales actos dentro del inicio, sustanciación y determinación dentro del expediente 715/13 y de la resolución PJA 055/15, las antijurídicas sanciones impuestas en relación con los hechos, motivos y fundamentos que se referirán en lo sucesivo dentro del proceso. Fin de la cita. Respecto a dichos actos impugnados, solicitó la suspensión en los términos siguientes, cito: a efecto de que las cosas se mantengan en su estado actual, de tal forma que no me sea aplicada sanción ni medida de seguridad alguna, ya que con ello no se causa perjuicio evidente al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Por su parte, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el acuerdo del 15 de junio del 2015, entre otras cosas, determinó negar la suspensión solicitada en los siguientes términos, cito: tratándose de la suspensión del acto impugnado con efecto restitutorio solicitada por el actor, con relación a la sanción suspensión temporal de actividades, quien juzga determina no conceder esa medida de conformidad con lo que prevén los artículos 269 y 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado. Se debe precisar también que de concederse la suspensión de la resolución impugnada en los términos solicitados por el actor, se dejaría sin materia el presente proceso administrativo. Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de reclamación en el cual se emitió la resolución en materia del juicio de amparo indirecto, que ahora se cumplimenta. Así pues, en acatamiento a los argumentos vertidos por el juez séptimo de distrito en el estado de Guanajuato que fueron transcritos, este pleno determina que del análisis de las constancias que conforman el expediente de origen número 867/tercera sala/15, no se advierte que la sanción de clausura haya sido ejecutada, razón por la cual no es posible sostener, como es que se estimó por este pleno, que la clausura ya había sido ejecutada. Como cuestión preliminar es importante no perder de vista que la imperiosa exigencia de descubrir la verdad en el proceso administrativo explica que el legislador, al lado de los medios de prueba de apreciación tasada, consagrará la prueba presuncional humana, tal como se desprende de los artículos 109, 111 y 112 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Así, la presunción humana se distingue como el medio demostrativo artificial e indirecto que surge por excelencia de los indicios arrojados por cualquier otro instrumento probatorio
acusatorio y de las consecuencias inferidas o deducidas de hechos plenamente acreditados en el proceso, gracias a los cuales, mediante una operación lógica, es posible el descubrimiento de un hecho hasta entonces ignorado, según lo ha resuelto en repetidas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando además que el juzgador, aún oficiosamente, está constreñido a examinar esta prueba y a valorarla en conciencia. En ese sentido, si de las constancias que integran el expediente principal, específicamente de la resolución impugnada, se desprende que al actor se le impuso una medida correctiva, presentar en un plazo de 30 días naturales ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado su autorización en materia de impacto ambiental, contando además con 5 días para notificar su cumplimiento, apercibiéndosele de que de no cumplir con dicha medida correctiva sería ejecutada la sanción consistente en la clausura total temporal de su tenería. Es dable concluir que si la resolución impugnada se le notificó el 28 de mayo del 2015 y la demanda se presentó ante este tribunal el 12 de junio del mismo año, entonces para ese momento habían transcurrido solo 15 días, esto es, aún no había fenecido el plazo con que contaba para cumplir con la medida correctiva, de lo que se infiere que no era posible que se hubiera ejecutado la sanción consistente en la clausura temporal, a más de que de auto no se desprende que la clausura se haya ejecutado, motivo por el cual lo procedente era conceder la suspensión respecto a la sanción de clausura, máxime que, como lo refiere la hora recurrente, la suspensión de los actos impugnados fue solicitada para que las cosas se mantuvieran en el estado actual, de tal forma que no le fuera aplicada sanción ni medida de seguridad alguna. De ahí lo fundado del agravio primero, motivo por el que lo procedente era haber concedido la suspensión solicitada por el actor para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, máxime si consideramos que al resolver la quo negar la suspensión con efectos restitutorios en relación a la sanción de suspensión temporal de actividades, en efecto incurre en imprecisión, esto es, en un inadecuado análisis de la demanda del actor, pues tal como lo refiere a la hora recurrente, la suspensión de los actos impugnados fue solicitada para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no con los efectos restitutorios. De ahí lo fundado del agravio marcado como primero. Así, al resultar fundado el agravio referido, lo procedente es modificar el auto de fecha 15 de junio del 2015, emitido por la magistrada de la tercera sala en la parte recurrida, y por ende se concede la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado que guarda respecto a la sanción de clausura total temporal de la tenería ubicada en calle Vicente Suárez, número 120, en la colonia Los Reyes, en la ciudad de León. Dado el sentido del fallo, se precisa que el resto del auto referido queda intocado. Ello con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 565, diagonal 15. Si están ustedes a favor de esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Expongo ahora el TOCA 121, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la Sociedad Mercantil Distribuidora Mexicana de Gas, LP SADCB, parte actuar en contra del acuerdo de fecha 22 de enero del 2006, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal tuvo por no presentada la demanda del actor, por no haber cumplido con el requerimiento que se le formuló dentro del proceso administrativo número 1669, diagonal 15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, este tribunal en pleno, previo al análisis de los graves hechos por el recurrente, considera necesario hacer una reseña de sus antecedentes. El actor del proceso administrativo principal acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de los siguientes actos: la resolución administrativa emitida por el Director General de Protección Civil Municipal de León el día 28 de agosto del 2015, donde se determina imponer multa a mi representada por la cantidad de 13,656. El desconocimiento bajo protesta de ciberverdad de la orden de inspección número 528, diagonal 15. El desconocimiento bajo protesta de ciberverdad del acta de inspección. Por su parte, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, por auto de fecha 10 de noviembre del 2015, a fin de estar en posibilidad de dar curso a la demanda, requirió al actor para que la completara. Por acuerdo de fecha 22 de enero del 2016, el ACUO tuvo por no presentada la demanda del actor al no haber cumplido con el requerimiento que le fue formulado mediante auto de fecha 10 de noviembre del 2015.
Y conforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer los agravios que fueron sintetizados en el considerado anterior, los cuales a juicio de este tribunal en pleno resultan infundados para revocar o modificar el acuerdo recurrido. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto, el requerimiento que se le formuló al actor en fecha 10 de noviembre de 2015 para completar su demanda, se realizó vía correo certificado con acuse de recibo, no menos verdad es que el último párrafo del artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa es muy puntual al señalar que la demanda podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo, si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde reside el tribunal o juzgado, se tendrá por presentada en la fecha en que fue depositada en la oficina de correos. Luego, si de conformidad con el artículo 263 y 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en el proceso administrativo únicamente pueden ser remitidos por correo certificado con acuse la demanda y la contestación de demanda, teniendo como fecha de su interposición ante el tribunal aquella que aparezca marcada por el matasellos de la oficina postal respectiva, entonces, exceptuando dichos escritos, demanda y contestación, en las demás promociones enviadas por correo certificado o por cualquier otro servicio de mensajería, se les tendrá por presentar el día que llegue a ese tribunal de lo contencioso administrativo. Ahora bien, si de los autos que integran el proceso administrativo número 1669, segunda sala, diagonal 15, se desprende que el acuerdo de fecha 10 de noviembre del 2015, en el acuo formuló el requerimiento al actor, le fue notificado a este último el 24 de diciembre del mismo año, entonces, atento a lo ordenado por los numerales 33, fracción primera y segunda, 44 y 267 del Código Adjetivo Administrativo de nuestra entidad, el término de 5 días para que el actor cumpliera con el requerimiento comenzó a correr el 7 de enero, continuando el 8, 11 y 12 y concluyendo el 13 de enero del 2016, descontándose el 6 de enero, por ser el día de su surtimiento efectos de la notificación, así como el 25 de diciembre del 2015 al 5 de enero del 2016 por periodo vacacional y los días 9 y 10 de enero del presente año por corresponder a sábados y domingos. Siendo el caso que el escrito con que el actor pretendió cumplir con el multicitado requerimiento fue recibido en ese tribunal hasta el 26 de enero del 2016, como se consta tanto en el sello de recepción, cobra estampado en el sobre que se encuentra glosado a foja 35 del expediente principal, esto es, fue presentado en forma extemporánea, de ahí lo correcto de la decisión de la UCUO de tener por no presentada la demanda del actor, por no haber cumplido con el requerimiento que se le formuló y lo infundado de los agravios esgrimidos por quien recurre. Como corolario es preciso aclarar que con la interpretación que antecede no se viola en perjuicio del actor su derecho de acceso a la justicia, ya que la obligación de este tribunal no es resolver los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del accionante, sino que el derecho de acceso a la justicia se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales con sus promociones, acorde a las formalidades rectoras del proceso. Así las cosas, ante el infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, este tribunal en pleno confirma el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 121, diagonal 16. Si están ustedes a favor de esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mi participación con la ponencia del TOCA 145, diagonal 16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director general de transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 11 de marzo del 2016, emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo, número 1554, diagonal 15. Expongo los antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el acta de infracción folio 12.091 y la calificación del folio infracción con el mismo número. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, básicamente porque la autoridad demandada apreció los hechos en forma errónea, pues el día en que la autoridad emitió el folio de infracción, 7 de septiembre, no había concluido aún el término para realizar la revisión física mecánica y por ende no había aún actualizado la hipótesis del incumplimiento que diera lugar a la imposición de una sanción.
Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el agravio de reclamación y el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a juicio de esta ponencia resulta inoperante para revocar o modificar la sentencia que ahora se revisa. Ello es así, toda vez que no se debe de perder de vista que el recurso de reclamación en el proceso administrativo lo estableció el legislador con el objeto de que un tribunal superior, pleno del tribunal, examine la sentencia de primera instancia a través de los agravios que en contra de ella exponga el recurrente, con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que la sustentan o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. Luego, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, entonces en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Empero, la oportunidad de recurrir una sentencia no se traduce para las partes en el derecho de alegar deliberadamente lo que se les ocurra, sino que implica cuestionar y demostrar la ilegalidad de las consideraciones que dieron lugar a la declaratoria de nulidad, ya que de no estimarlo así, se inobservaría la técnica procesal que rige el comentado medio de impugnación. En ese sentido, así como se vio anteriormente en la sentencia recurrida, el acuo expresó como razones medulares para arreglar su determinación de declarar la nulidad de la resolución impugnada que la autoridad demandada apreció los hechos en forma errónea, porque el día en que la autoridad emitió el folio de infracción no había concluido aún el término para realizar la revista físico-mecánica, y en su único agravio el recurrente no concreta razonamiento alguno capaz de destruir esas consideraciones, sino que únicamente se limita a argumentar que la sala resolutora no tomó en cuenta con los argumentos vertidos por la autoridad demandada, en el sentido de que fue el propio particular el que se presentó ante ella de manera voluntaria para la elaboración del folio de infracción, toda vez que no había presentado el vehículo a la revista físico-mecánica del segundo periodo del 2015. Entonces, ello torna inoperante el punto de agravio que se analiza, máxime si consideramos que, contrario a lo aducido por quien recurre, esas cuestiones sí fueron abordadas y desestimadas por el acuo en la sentencia recurrida. Luego, si el recurrente en su único agravio tampoco vierte argumento que desvirtúa la determinación de que ha sido transcrita, con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor, a pesar de que el principio de estricto derecho que impera en tratándose del proceso administrativo obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta. Así las cosas, ante lo inoperante del único agravio hecho valer por el recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 145/16. Si están ustedes a favor del sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para agotar el punto 15º del orden del día, le solicito, señor secretario, de cuenta este pleno con los asuntos generales. Magistrado, informo al Pleno que por esta ocasión no hay asuntos generales. Gracias, señor secretario. No habiendo más asuntos que tratar, entonces se declara cerrada esta sesión ordinaria de pleno número 20, siendo las 10:36. Aprovecho para agradecer la asistencia y participación de la señora magistrada, de los señores magistrados y de usted, señor secretario. Gracias. Buenos días.